¿Alguna vez has sentido que tu dolor es tan profundo que nadie podría comprenderlo? Como si los ecos de tu pasado aún te mantuvieran prisionero, incluso cuando todo parece estar en calma. ¿Qué pasaría si te dijera que la sanación que buscas no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo? Que, en medio del caos, Dios ya está preparando algo más grande de lo que jamás imaginaste. Esta es la historia de Juana, una joven común llamada por Dios para cumplir una misión imposible. Pero antes de guiar a su pueblo hacia la libertad, tuvo que enfrentarse a la batalla más difícil de todas, la que libraba dentro de su propio corazón. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de fe y sacrificio, sino un recordatorio poderoso. El fuego que te consume puede ser el mismo que te purifica. ¿Estás listo para descubrir lo que significa ser verdaderamente libre? Juana era solo una joven pastora. Sencilla, humilde, viviendo una vida lejos de los reflectores del mundo. Pero fue en la quietud de sus días donde Dios la encontró. Las visiones llegaron de forma inesperada, mensajes tan claros como misteriosos. Al principio, no entendía. ¿Por qué Dios escogería a alguien como ella? Aquí es donde empieza la gran lección. Dios no elige a los preparados, Él prepara a los elegidos. Juana no era la más fuerte ni la más capacitada, pero Dios veía algo que ni siquiera ella podía ver, un corazón dispuesto. Las palabras divinas ardían en su mente: levántate, Juana. Mi pueblo te necesita. Pero con el llamado, llegaron también las dudas. Porque yo, y si fracaso, ¿será realmente Dios quien me eligió o solo son mis pensamientos? ¿Cuántas veces hemos cuestionado el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos visto nuestras debilidades y olvidado que Él es fuerte en nosotros? Juana tenía los mismos miedos. Pero lo que distingue a una persona común de alguien extraordinario es la fe. A pesar de sus temores, dio el primer paso. Así comenzó Juana su camino para convertirse en la líder que Dios había llamado. Pero no sabía que, antes de vencer a los ejércitos frente a ella, tendría que luchar contra las batallas dentro de sí misma. Con el llamado de Dios resonando en su corazón, Juana dio el primer paso hacia lo desconocido. Pero ese camino estaba lejos de ser fácil. Desde el principio, los desafíos se alzaron como montañas imposibles de escalar. El pueblo que debía seguirla no creía en ella. ¿Quién eres tú para liderar? Eres solo una pastora. Palabras duras que herían más que cualquier espada. A pesar de todo, Juana no se rindió. Con cada rechazo, buscaba fuerzas en Dios. En sus oraciones confesaba: Señor, no soy capaz, pero confío en que tú lo eres. Y eso es exactamente lo que Dios espera de nosotros, que entreguemos nuestras debilidades para que Él pueda fortalecernos. Sin embargo, la resistencia externa era solo el comienzo. Dentro de Juana, la voz del miedo seguía susurrando. Recordaba su infancia, el abandono que sufrió, las heridas que nunca sanaron. Era como si cada batalla externa trajera consigo los fantasmas del pasado. Juana entendió que, para guiar a su pueblo hacia la libertad, primero tenía que liberarse de las cadenas emocionales que la aprisionaban. Fue en esa lucha interna donde el poder de Dios se manifestó de manera sorprendente. En un momento de desesperación, mientras clamaba sola en el campo, Juana tuvo una visión. Una llama brillante apareció frente a ella. Pero, en lugar de consumirla, la luz la llenó de paz. Fue como si Dios le dijera: estoy aquí. No temas. ¿Alguna vez lo has pensado? A veces, Dios nos pone en el fuego no para destruirnos, sino para purificarnos. Juana entendió eso en ese instante. Las heridas que llevaba no eran una condena, sino una oportunidad para sanar. Desde ese momento, Juana comenzó a cambiar. No solo enfrentaba a los enemigos con valentía, sino que también combatía los ecos de su pasado con una fe renovada. Cada victoria externa era el reflejo de una batalla ganada dentro de ella. Y, poco a poco, aquellos que dudaron empezaron a creer. No porque Juana fuera perfecta, sino porque era un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer a través de alguien dispuesto. Juana había conquistado corazones, superado batallas y guiado a su pueblo como nunca antes. Pero, como muchas historias de fe, el camino hacia la victoria final pasó por una sombra aún más profunda. Capturada por las fuerzas enemigas, fue llevada a juicio. Acusada de herejía, dijeron que sus visiones no venían de Dios, sino del mal. Imagínate el peso de ese momento. Juana, una joven de fe inquebrantable, ahora estaba sola frente a un tribunal hostil. Podía haber cedido fácilmente. Solo tenía que negar sus visiones, su misión, y su vida sería salvada. Pero ella sabía que la verdad no era negociable. No le tengo miedo al fuego, declaró Juana. Porque el fuego que quema la carne no puede apagar la llama de fe que Dios encendió dentro de mí.
Sus palabras silenciaron a la multitud. Era como si el mismo Espíritu Santo hablara a través de ella. La sentencia fue cruel, Juana sería quemada viva. Para cualquier otra persona, esto podría haber sido el final. Pero Juana no lo vio como una derrota. Para ella, era el sacrificio final, la confirmación de su misión. Mientras caminaba hacia el lugar de su ejecución, Juana oraba, no por ella misma, sino por aquellos que la condenaron. Y fue en ese momento que ocurrió algo extraordinario. Cuando las llamas comenzaron a subir, los ojos de Juana no se cerraron en desesperación. Al contrario, miró al cielo y sonrió. Padre, perdónalos. El fuego no es el fin, es el principio. ¿Te lo puedes imaginar? En el momento más oscuro de su vida, Juana no cedió al miedo ni al odio. Se convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa cargar la cruz y seguir a Cristo. Su valentía y su fe hicieron que incluso sus verdugos empezaran a cuestionar sus propias creencias. Juana no solo salvó a su pueblo con su vida. Ella cambió corazones con su sacrificio. Y, aun en medio de las llamas, su luz brilló más fuerte que nunca. Cuando todo parecía perdido, Juana dejó un legado que ni las llamas pudieron apagar. Su sacrificio no fue el fin, sino el inicio de una transformación. El pueblo que antes la rechazaba encontró fuerza en su valentía. La libertad por la que luchó se convirtió en una realidad, pero algo aún más profundo ocurrió, corazones endurecidos fueron sanados. La historia de Juana nos enseña algo precioso. A veces, Dios permite que pasemos por el fuego. No porque quiera que nos destruyamos, sino porque desea transformarnos. El sufrimiento, por más doloroso que sea, puede ser el instrumento que Dios usa para moldearnos y acercarnos más a Él. Juana entregó su vida, pero lo que realmente dejó fue esperanza. Una esperanza que nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, hay redención. No importa el tamaño del dolor o el sacrificio, Dios está al control. Y aquí está la verdad que transforma. El mismo Dios que sostuvo a Juana es el Dios que camina contigo hoy. El mismo fuego que ella enfrentó, tal vez de forma diferente, es el que tú enfrentas en tu vida. Pero ten esto claro, en Cristo, el fuego nunca será tu fin. Es solo el comienzo de algo más grande. Al final, Juana nos dejó una lección eterna. La verdadera libertad no está en escapar del dolor, sino en confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Y es esa fe la que sana, redime y transforma. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentar el fuego y descubrir la libertad que Dios ha preparado para ti?